Pasé por acá. Pasaste por acá, exactamente. Bien. Y bueno, es aparte docente, conferencista, ha escrito varios libros y nos planteó este año el dar un tema que nos pareció, la verdad que relevante, el de la presión de los padres y del entorno sobre los jóvenes deportistas, que indudablemente como que tenemos la impresión de que está ocurriendo quienes trabajamos a nivel de psicología o psiquiatría o psicoterapia, ¿verdad? Pero nos parece que no hay demasiados trabajos en nuestro ambiente, por lo menos. No sé si me equivoco, ¿no? No hay investigación. No hay investigación. Hay mucho escrito, pero no hay investigación, que es una cosa bastante diferente, ¿no? En el deporte no se le da la importancia que realmente tiene científicamente que algo sea investigado. Claro. Bueno. Hay muy poco. Hay mucho por hacer. No solamente en el deporte, en Uruguay sí. todavía hay mucha cosa que la investigación se necesita el apoyo económico y no siempre se tiene. Bueno, entonces antes de comenzar en sí con la conferencia, les contamos un poco cómo habitualmente la desarrollamos. Digamos, Jorge va a disponer más o menos de unos 55 minutos para hacer su presentación, después damos lugar a unos 10 minutos de intercambio con preguntas de los que están acá presentes y a posteriori los invitamos a que se queden porque en el saloncito de al lado pueden continuar con la charla y siempre los invitamos con alguna cosita salada y alguna cosita dulce. ¿Ah? Así que con mucho gusto también los invitamos a quedarse en la parte social. Hoy aparte tenemos que antes que termine la actividad en sí, lo vamos a hacer, que hay algunos alumnos del curso de terapeutas de la conducta. Y entre esos alumnos se va a sortear la rifa, se va a rifar o sortear, mejor dicho, un 50% de la inscripción del curso al que pertenezcan en el mes de junio, lo cual no es poca cosa, así lo creo, y los estudiantes sabrán si es así o no es así. Son pocos, así que son grandes las chances que tienen de poder sacarlo. Bueno, por el momento entonces le damos lugar a Jorge y después continuamos el intercambio. Bueno, buenas noches para todos, gracias Raquel. Voy a tratar de acortarme porque se me fueron los minutos, entonces a tratar de ser rápido. La idea es que las preguntas que ustedes tienen se las anoten y después tratamos de ver si las podemos contestar. No siempre yo tengo respuesta para todas las preguntas, pero por lo menos vamos a intentar darle alguna aclaración. Respecto a cómo la vamos a desarrollar, vamos a tratar de ir conversando sobre el tema y viendo pequeños videos cortitos para que nos ilustren. Y una de las cosas, para ya meternos en tema de golpe, es decir, es un tema muy especial. A mí me hubiera gustado venir a hablar si nacemos o nos hacemos líderes, o nacemos o nos hacemos terapeutas. Lamentablemente esto de nacemos o nos hacemos violentos no es un tema, es un tema de onda, está en el último grito de todas las conferencias, pero lamentablemente no es lindo, pero hay que abordarlo. Y para lo que hablaba Raquel y decíamos, estamos tratando en todo el mundo y en el Uruguay más incipiente de la integración del sexo femenino en el fútbol, pero también en otros deportes que ya estaban, algunos más y en otros menos. Y hubiera sido lindo integrar a las damas y ya haber tenido armado cómo sacamos la agresividad y la violencia de ese fútbol. Y no pudimos hacerlo, fue todo muy rápido, y vamos a mirar, para ir hablando del tema, un pequeño videíto de algunas cosas que pasan ya. Nada de lo que les voy a mostrar va a ser del Uruguay, por razones que la experiencia me dice que cuando he mostrado cosas o de violencia o que no están bien y es uruguaya, somos tan chiquitos que siempre está el primo, la hermana o algún conocido y terminamos discutiendo porque lo conocían y entonces no era tan malo como yo lo quiero mostrar, o no era tan bueno. Apagamos un poquito esta parte de adelante. Sí, sí, sí. Gracias. Vale. Esto es un partido de fútbol sala. Son damas de la Argentina.
Está filmado con un teléfono, por eso se ve así, pero... Así que esto es lo que nos da hoy el fútbol femenino en algunos lugares y lo que está pasando. Entonces, la pregunta es, yo sé que algunos de los que han estado conmigo en algún lugar, la pregunta es, ya la he hecho y lo hemos conversado. Pero en realidad, ¿sí, la realidad existe? ¿Ustedes se lo han puesto a pensar? Fríamente, razonadamente, ¿existe la realidad? ¿Se aceptan? Todo lo que quieran opinar. ¿Para todos ustedes existe la realidad? ¿Hay una realidad existente? ¿Sí? Y sí, Fuera de nosotros. Y si yo es le una digo... construcción. Si yo le digo que la realidad no existe, que en realidad, perdón, valga la redundancia, si yo tengo que hacer que esta realidad exista, no existe la realidad. La realidad la tengo que construir. Por eso es una pena que el fútbol femenino lo vamos a construir desde una realidad, desde un pasado, desde una memoria que ya tiene la violencia impuesta. La realidad no existe. Es difícil a veces de tragárselo, como que todo lo nuestro es real. Cada segundo que va a pasar tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Somos dueños de crear nuestra realidad. Para que no nos sintamos mal, también los jóvenes, muy jóvenes, pasan estas cosas. Esto es en España, porque no es solo en el tercer mundo el problema. No sé si yo molesto acá. Aquí vemos a padres, jugadores, técnicos, jueces, madres, hermanas. Y es simplemente por una jugada que no se sabe si el juez cometió un error, si qué es lo que pasó. Pero sucede todo esto, parece que todo esto viene armado ya con el deporte. Me gustaría dejar claro que las cosas que vamos a hablar del deporte las podemos extender a donde sea, ¿no? A cualquier lugar, porque no pasa solo en el deporte, pasa en muchos lados. Entonces, algo que a nosotros nos dicen, ganamos porque tuvimos suerte, no se pelearon porque tuvimos suerte, no se lastimaron porque tuvimos suerte. ¿Y la suerte existe? Está bueno, ¿no? Preguntarnos, porque los que sacan el 5 de oro dicen que tienen una suerte bárbara. ¿Existe la suerte? Yo les voy a pedir que se animen, somos poquitos, estamos todos conocidos, si se equivocan no hay nota, no llevan nota, no pasa nada, así que anímense a opinar. Si se equivocan está buenísimo, vamos a aprender, y si aciertan también vamos a aprender. ¿Existe la suerte? Veo cabecitas así, decían. ¿Existe o no existe? Anímense. ¿Para ti no existe? ¿Para vos, profe? No existe. ¿Para algún otro existe la suerte? ¿Y por qué no existe? Ahora se complica más. Y porque hay probabilidades y todos son causalidades, o sea, depende de cómo uno actúe, la probabilidad de que algo suceda. Y yo qué sé, si jugás al 5 de oro, sabes que está esa posibilidad, entonces no es que tenés suerte, era una posibilidad. Muy bien, entonces para que la suerte esté de nuestro lado, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Lo que existe en la vida son oportunidades. Todos tenemos oportunidades si nos preparamos. Entonces cuando se presenta la oportunidad, si yo no estaba preparado, si yo no jugué al 5 de oro, ¿no voy a sacar? Quiere decir que esa persona no tuvo suerte. Estaba preparado para jugar, jugó. Sí, puede haber invocado los números, pero en definitiva los números son de él. Él los elige. No hay suerte. En todas las cosas de la vida, nosotros lo que tenemos son oportunidades. Y depende de cómo nos preparemos, van a ser buenas oportunidades o malas oportunidades, porque cuando elegimos también elegimos mal. Entonces, si nos basamos en todo esto, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ustedes saben quién son? Cuando entraron a casa, ¿sabían quién eran? Porque yo ahora les voy a decir que les voy a cambiar la cabeza, no son más ustedes. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Se conocen? ¿Fueron presentados? ¿Consideran que se conocen realmente? ¿No? ¿Quién dijo que no? La idea es que nosotros no terminamos de conocernos nunca. Porque si construimos la realidad, si la suerte no existe, si tenemos que prepararnos,
tenemos que saber que hoy todo lo que se habla o se hablaba de psicología deportiva, de entrenamiento, algo que Raquel nos dijo, yo no estoy ejerciendo, he trabajado poco tiempo, pero soy entrenador de fútbol profesional. Y me tocó también entrenar y hacer los cursos y estar de ese lado. Hoy todo se está manejando ya desde las neurociencias, porque ha crecido tanto la investigación y sabemos tanto hoy del cerebro, y no sabemos nada, a la vez sabemos mucho y no sabemos nada, que podemos decir determinadas cosas. Por ejemplo, que es difícil que nosotros nos conozcamos, pero que cuanto más nos conozcamos, cuanto más hacemos inversión en conocernos, más probabilidades tenemos de que nos vaya bien o de poder desarrollarnos. Pero en realidad no nos conocemos. Entonces, metiéndonos en el tema, decimos que el origen de la conducta violenta es multicausal, no es una cosa sola, es biológica, es social, es cultural, es histórica y podemos meterle todo lo que quieramos. Es decir, realmente no hay un componente solo, no es genético solamente, no es solamente psicológico, no es solamente social. Hay muchas cosas por ese lado de allí. Entonces, como estamos en lo que es terapia cognitivo-comportamental, decimos que lo que yo normalmente estoy viviendo, la situación que está sucediendo, no es exactamente la que después va a generar mi estado de ánimo o mi emoción, sino que va a ser la forma en que lo evalúo. Quiere decir que otra vez más tenemos que volver a pensar que primero pasa por acá adentro. ¿Y qué sucede? Dijimos que cada uno era dueño de crear su propia realidad. La pregunta, para los que son del deporte o de no, en cualquier actividad, en el deporte propiamente dicho, ¿cuánto usamos de la cabeza? Cuando nosotros entrenamos, cuando hacemos algo, ¿cuánto pasa por la cabeza? En un entrenamiento físico, en un entrenamiento táctico, técnico, en el vóley o en el que quieran. Yo digo fútbol porque en el Uruguay es el rey, pero en el deporte que quieran, ¿cuánto pasa por la cabeza? Tienen un porcentaje. ¿Qué cantidad? ¿El 20%? ¿El 10%? La cosa es lo que debería pasar, otra cosa es lo que pasa, ¿no? Bueno, lo que debería pasar es de lo que vamos a hablar, de lo que pasa es diferente. Bueno, las cifras de estudios de investigaciones científicas, leídas en paper de los últimos años, nos dice que el 90% pasa por acá. ¿Y el otro 10% por dónde pasa? Genética. Sí, no, hasta la genética pasa por acá también. En definitiva pasa por acá. Es decir, un 90% parte desde la cabeza, no importa el deporte que sea. Y el otro 10% ¿por dónde pasa? En el entorno. Pasa por el cerebro. Porque el 100% pasa por acá. El 100% pasa por acá. Si yo no tengo el 100% acá, estoy frito. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que empezar a entrenar acá arriba primero para después tener lo demás. Y cuando hablamos de la violencia o de la agresividad en los niños, más todavía tenemos que pasar por acá adelante. Entonces tenemos que cambiar. Estamos, como decía Raquel, envejecidos en muchas cosas en que las tenemos ahí, pero no las usamos. Nos cuesta muchísimo usarlas. Entonces, vamos a mirar bien cortito otra cosa que pasa en Brasil con las mujeres. Anda rapidísimo, esto va más rápido que yo. No lo quiere mostrar. Así. Cuando se encontraban disputando un encuentro de fútbol por la Copa Alagoas de la Liga Femenina Brasileña. Las cámaras detallaron que estas chicas no tienen nada de indefensas y por el contrario dejaron en claro que el fútbol también es cosa de ellas. Ya que no se esperaba este bochornoso espectáculo, el estadio no contaba con seguridad ni ambulancias. Los propios entrenadores tuvieron que separarlas, pero salieron muy lastimados. Ustedes ven la agresividad que hay ahí, la violencia. En un partido que no tenía demasiada importancia. Sin embargo, degeneran este tipo de cosas. ¿Pasa por el deporte en sí o pasa por acá? ¿El fútbol genera esto o el vóley o el básquetbol? En realidad, no es así. Tenemos que educar, tenemos que aprender, tenemos que lograr cambiar la mentalidad de que esto es un deporte, es un juego o no es un juego. Porque parece que cambió la cosa. Se profesionalizó, entiendo que hay mucho dinero, hay muchas cosas en juego, pero tenemos que lograr el equilibrio para que las cosas sean un poco más en realidad. De la realidad que nosotros queremos, de la que queremos formar.
Entonces, esto que dice acá no es mío, por supuesto, dice entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quiero oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderlo. Cuando hay problemas en una empresa, cuando hay problemas en una institución, cuando hay en una institución deportiva, en una institución educativa, el inconveniente grave que hay cuando es interno es la comunicación. Los seres humanos siempre estamos fallando en cómo comunicamos, qué queremos decir y qué queremos lograr. ¿Ustedes creen que algún padre quiere herir realmente a su hijo, quiere que no le vaya bien, que lo hace de exprofeso? Puede ser que algunos sí, pero la gran mayoría, padre y madre, ¿no? Cuando digo padre lo estoy usando como las dos cosas, como cuando decimos el hombre, para no estar diciendo el hombre y la mujer, pero en realidad esto siempre es de a dos. Entonces, rápidamente, para no meternos en los detalles, ¿todos tienen claro lo que es una emoción y lo que es un sentimiento? ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? Porque parecen cosas pavas, todo el día las manejamos ahí, todos hablamos de emociones, de sentimientos, pero hay que ponerle una pizca de atención, es decir, hacer un clic para decir, no es lo mismo. Cuando yo paso a entender que no es lo mismo, es que puedo cambiar. Si no, no puedo cambiar. Sigo metido con que es lo mismo. ¿Es igual? Les pregunto a ustedes. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica? Sin entrar en los neurotransmisores, ni en las hormonas, ni en el lugar del cerebro, porque si no, se nos va una semana y nos quedamos acá conversando, que está buenísimo, y ojalá podamos hablar muchas veces de eso. ¿Cuál es la diferencia básica? Así que podemos ver nosotros sin ser científicos ni nada por el estilo. Porque parece tan básico, pero no lo sabemos. Yo voy a decir, Sí, digan lo que quieran. En Los la gestos. sonrisa, en la tristeza, o sea, se ve. Podemos diferenciar determinadas emociones. ¿Sí? para mí, sin saber, pero creo que los sentimientos como que van más a lo subjetivo, no sé, como que yo siento, y la emoción algo más del origen, emoción de miedo, o sea, no sé, y el sentimiento es lo que yo siento de eso, no sé. El sentimiento involucra el pensamiento y la elaboración de esa emoción como algo más biológico, ¿no? Como más asociado al estímulo directo, es la emoción. Y el sentimiento es la elaboración que hago de eso que... Perfecto. Entonces nosotros podemos decir que la emoción es más vieja que el sentimiento, porque antes no estaba el sentimiento. Entonces yo le voy a dar una diferencia grotesca, así, para que la digamos en el ómnibus o en cualquier lugar y la entienda todo el mundo. Una emoción tiene una intensidad altísima, muy grande, y una corta duración. Mientras que un sentimiento tiene una larga duración y una baja intensidad. Yo no podría estar físicamente, biológicamente emocionado todo el tiempo. Me moriría. Yo y todos ustedes, cualquiera. No podemos mantener ese nivel de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina y de todo lo que aparece ahí adentro. Entonces la diferencia fácil es esa. Entonces el descubrimiento, cuando empecé con estas charlas hace mucho tiempo, es que los poetas siempre nos mintieron. Primero nos decían que el amor estaba en el corazón. En el corazón no hay nada, está todo acá arriba en la cabeza. Y segundo, nos decían que el amor era la emoción más hermosa que se puede sentir. Inclusive hablaban de una madre hacia un hijo. ¿El amor es un sentimiento o una emoción? Dejó de ser una emoción de golpe. Con esta simple definición podemos hablar muy profundamente por qué. Pero sí es verdad también que la emoción es más vieja y el sentimiento es más nuevo en los millones de años, ¿no? En los años de evolución. Bueno, yo les voy a tratar, si los tiempos nos dan, hace mucho tiempo, y los que son del deporte ya lo vieron, que es una campaña que hizo TIC hace más de 20 años, para que nos demos cuenta, primero, que la violencia con los niños y en el deporte no es de ahora, es de hace muchísimo. La violencia en el hombre tampoco es de ahora. La historia está escrita con guerras, y con conquistas, y con matanzas. Pero esta publicidad, por más que está vieja, la idea es que ustedes la miren con otros ojos ahora. ¿Qué están transmitiendo? ¿Qué es lo que transmite realmente? Porque todo el mundo la mira y dice, qué horrible, ¿verdad? Esto pasa siempre, pero nadie la analiza. El que la creó, la verdad que la tenía muy clara. No sé quién fue el que la creó, pero fue alguien de publicidad. Vamos a verlas de a una un poquito, aunque sea alguna, para ver qué nos deja. Miren la cara. Traten de ver las emociones. ¿Y cómo estamos? Más o menos, ¿no? Igual. La próxima vez
veces hay que poner un poco más de garra, ¿no? ¿No? Si no, hay que conformarse con lo que queda. Y lo que queda no es suficiente. Pero no te preocupes. Entrenaste más y la próxima vez te va a ir bien. Te tiene que ir bien. Es duro esto, es durísimo. Le estás diciendo no servís para nada, sos una porquería, te tiene que ir bien. Le da un montón de oportunidades, la verdad que le va bárbaro. Le tiene que ir bien o sí o sí. Esto pasaba ya hace más de 20 años y pasaba mucho antes. Esta es la publicidad de hace 20 años. Cuando la mirábamos no nos damos cuenta, la carita de ese niño se va apagando, lo mató. Realmente como deportista lo destruyó. Y ni que hablar familiarmente y como padre, él lo que quiere es que sea un triunfador, que sea un ganador, pero lo está matando. Tenemos que partir por esa base. Por si no nos da el tiempo, una de las cosas que estamos equivocados aquí es que un entrenador, un preparador físico, que está trabajando en una institución, ¿cuál sería la primera virtud que tiene que tener cuando yo lo voy a seleccionar? Acá se selecciona porque es un exjugador famoso que ganó mucho dinero, hizo mucho goles, seleccionamos a veces, no importa si sabe o no sabe, tiene fama. Pero si fuéramos a hacer una selección de personal, ¿cuál es la virtud que no nos podemos saltear y se la saltean todos? A ver si se les ocurre. Lo llevo rápido por razones de tiempo, está bueno para discutirlo estas cosas, pero ya la vamos a poder discutir. El profe sé que la sabe porque es un profe, porque trabaja en eso y porque hizo toda una carrera. Pero los demás tienen claro una cosa que nadie toma en cuenta, pero es la fundamental. La personalidad, la característica, la personalidad, están todas ahí, pero falta una que escapa a eso. Vocación docente. Señores, tienen que ser docentes y no son docentes, entonces no pueden manejar